Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende del país que nos esté observando, que nos esté mirando. Le estamos saludando hoy con un nuevo resumen de noticias, como todos los lunes, al lado de mi compañera Jocelyn Guevara. Hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer y de cómo se ha ido celebrando en todos los países y conmemorando el Día Internacional de la Mujer y la situación en términos generales de la mujer. Así que vamos a darle la palabra a Jocelina para que ella nos dé un recuento así de lo que ella ha visto y luego nosotros continuamos con la parte nuestra. Bueno, a esta hora, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que nos están sintonizando en este programa Resumen Semanal de Info al Desnudo. Bueno, como ustedes saben, la semana pasada se celebró el Día Internacional de la Mujer. Hubo diferentes manifestaciones, diferentes actividades. Vale la pena recordar que en el año 2021 se registraron más de 4.000 feminicidios en toda la región centroamericana y latinoamericana. Sobre todo fueron crímenes por género, de diferentes formas y maneras. Y lo más importante es que aparte del alto índice de feminicidio, hay un alto índice de impunidad en los casos. Y como hablamos la vez pasada, uno de los logros, de los pequeños o grandes logros, fue la ley que se aprobó en Puebla, en el estado de Puebla, en México, con respecto a no darle la potestad a los feminicidas en el caso de muerte o de asesinato de la madre de los niños o niñas o adolescentes. Creo que tú tenías un comentario acerca de lo que está pasando en Perú. Y fíjate, nosotros el sábado pasado estuvimos en un programa muy interesante con la compañera de Perú. Estas mujeres expresaron el drama humano que están viviendo después del golpe de Estado de Pedro Castillo. Ellas hablan de que salen a la calle en protesta pidiendo que se les respete el derecho al voto, que ellas votaron por Castillo, que Castillo no ha cometido ningún tipo de delito para estar preso, que sin embargo la Fujimori tenía una pena prácticamente colgando en la cabeza por malversación de fondos, por terrorismo y demás, de más de 30 años, y ella anda como si nada, y a Pedro Castillo lo tienen secuestrado. Para ellos es un secuestro y ellas dicen que mujeres de la tercera edad, madres de familia, mujeres que incapacitadas han salido a la calle exigiendo el derecho a su voto y han recibido el maltrato de la policía, tiro, el asesinato de sus hijos, el de romperle un brazo, una pierna. Es un drama humano terrible lo que están viviendo las mujeres de Perú y ellas estuvieron llorando en el programa, expresando su dolor, su desesperación, sintiéndose sola porque cada día el círculo alrededor de ella se cierne más, donde se le está acusando de que son terroristas, cuando son madres de familia que lo que quieren es vivir en paz. Y están acusando también a las transnacionales que dicen que el golpe de Estado y secuestro de Pedro tiene que ver con que las transnacionales le había terminado ya su tiempo de contrato y que había que renovarle el contrato y sabían que Pedro no iba a hacer el mismo contrato que otros gobiernos entreguistas habían hecho en Perú. Entonces, por esa razón desaparecen, quieren desaparecerlo del gobierno y hacen este tipo de cosas. Y ella viendo también sus hijos asesinados en la calle, cómo los jóvenes no tienen esperanza. Además, junto a esto está la calamidad del medio ambiente, muchas aguas, muchas inundaciones, una situación terrible que el mismo gobierno dice que no puede asumir, un gobierno ilegítimo,
de Boluarte, que todo el mundo dice que es una traidora, una persona que lo que ha hecho es llevar la sangre, hacer correr la sangre en el Perú. Bueno, fue un programa bien intenso, bien emotivo. Yo les sugiero a la gente que lo escuchen, que lo busquen en YouTube, en infoaldesnudo.com, y allí van a encontrar y verán el drama de todas esas mujeres, que se enganchan a los niños en la espalda, lo amarran en la espalda y salen con ellos a marchar. Y si no, dejan un grupo de niños en una casa que son vigilados por algunas de las madres que se quedan, las demás salen y no saben si regresarán. Y hay una situación muy difícil. El otro caso también que quiero comentarte es que el feminicidio en la República Dominicana está en su alto apogeo, pero hay un caso que consternó a la sociedad dominicana, que es el caso de Esmeralda, una joven de 16 años, estudiante, que su profesor la llevó junto a otras jóvenes y otro caballero que andaban con él a una playa en la República Dominicana y le hizo un sexo tan violento que le destruyó por dentro. Eso es lo que dicen el estudio que se le ha hecho, que destruyó prácticamente su vagina y eso provocó un sangrado y al final su muerte. Este profesor tiene ya un año de cohesión preso, además de que las jóvenes que participaron, que estuvieron con ella y otro caballero también tienen vigilancia, no directamente tan detenidos. Es una situación crítica porque un profesor está supuesto a defender las jóvenes y este señor ya con familia, con hijos, y es lo que hace que lleve a esta muchachita y prácticamente es una violación violenta, así que se ha determinado en las últimas informaciones que hemos recibido, porque en primera instancia se hablaba de que ella estaba embarazada y que le había dado medicamento para el aborto. Pero después, en las investigaciones que se han hecho, se habla de que fue un sexo violento a una niña que todavía no están desarrollados sus órganos internos, porque a 16 años, 15 años, todavía la mujer no está totalmente desarrollada y provocó este sangrado. La niña se fue a la casa y amaneció muerta al otro día. Esa es de las situaciones que están viviendo en los asesinatos permanentes de mujeres por el problema del machismo, del el patriarcado, la presión social. Tú sabes que los problemas económicos donde más se sienten es en la casa, cuando el sueldo no da para cubrir las necesidades. Y entonces viene la agresión y el maltrato al más débil, entre comillas, porque no es la mujer la más débil, la mujer tiene demasiada fuerza de voluntad y demasiada energía y resistencia, pero es en términos físicos tiende a perder en un intercado personal. Así que esa es una de las situaciones que queremos resaltar hoy aquí en este resumen de noticias. Y te paso ahora los micrófonos a nuestra compañera. Bueno, fíjate que haciendo el comentario, no solamente en Latinoamérica se viven estas situaciones de maltrato a la mujer, de feminicidios y de crímenes en contra de las mujeres. También en el Medio Oriente, específicamente en Irán, se dio el caso desde noviembre que un grupo de fascinerosos se han dedicado a intoxicar, a envenenar a niñas y jóvenes, mujeres, en Irán. Recientemente, en el día de ayer, 12 de marzo, el Ministerio del Interior de Irán señaló el arresto de 900 personas en diferentes regiones del país que se estaban dedicando a esta práctica criminal de preparar sustancias venenosas para envenenar a las niñas y jóvenes para propiciar el cierre de las escuelas femeninas, para que las mujeres no tengan educación, no tengan acceso a la educación en Irán. Esto es una práctica patriarcal y que fíjate que se estaba acusando al gobierno iraní, de la revolución iraní, de propiciar esta situación cuando se demostró en el día de ayer que de acuerdo a investigaciones son grupos de fascinerosos que están haciendo eso
para el cierre de las instituciones educativas en Irán. Bueno, siguiendo con el Medio Oriente, no cesan los crímenes y no cesan los ataques desde el Estado de Israel a sobre todo una situación, una población que está prácticamente martirizada por los desastres naturales. Y no conforme con eso, el Estado de Israel bombardeó en la noche del 6 al 7 de marzo, bombardeó con misiles el aeropuerto internacional de Alepo. De eso no se habla, María Luisa, no se hacen los comentarios en los noticieros de las transnacionales de la información. Solo se habla de lo bueno que son en el Estado de Israel, y estas situaciones criminales en contra de Siria no se comentan. Entonces, eso llevó a que el aeropuerto de Siria, donde se estaban recibiendo la ayuda humanitaria de otros países, porque todavía la emergencia por el terremoto todavía continúa en esa zona, sobre todo en Siria y Turquía, que sabemos donde hubo inclusive una mortandad de personas que perdieron no solamente sus vidas, sino los que quedaron vivos, perdieron sus viviendas, perdieron sus trabajos, perdieron sus objetos materiales, sobre todo las viviendas, que es donde el sitio donde tú vives, que te permite vivir, continuar viviendo. Esos edificios, esas casas fueron destruidas por el terremoto. Entonces, claro, nosotros vemos que en la televisión y las transnacionales de las noticias ya apagaron los reflectores en cuanto al tema del terremoto en Siria y Turquía, y también se están apagando los reflectores con respecto a Perú. Muy buen comentario que tú hiciste acerca de la crisis que se sigue viviendo en Perú, porque ya en los noticieros y en algunos medios comunitarios se está desviando la atención de estas noticias. Fíjate, no solamente el problema es que Israel está creando un pánico fuerte en Palestina, por ejemplo. Hablamos de Siria, bombardea Siria, pero también las muertes sistemáticas de los palestinos es algo que pasa también desapercibido por las grandes corporaciones, porque lógico, no va a sacar eso al aire, porque ellos no tienen ese interés. El interés de ellos es manejar la noticia manipulada para los medios. Por ejemplo, anoche nosotros estuvimos viendo un video de un grupo de personas que llegaron al puente internacional y supuestamente todas esas personas eran venezolanas y personas con niños en las espaldas pidiendo que por favor, que tenían 10 días pasando trabajo, que México no le daba la aplicación y qué sé yo qué. Y después yo vi al final el video sale que todas esas personas desaparecieron y solo quedaron como 4 personas encima del puente hablando, diciendo que tenían varios días y que querían que lo dejaran pasar. Entonces, esa noticia que ellos saben exactamente cómo han provocado ese estampido de personas para diferentes lugares y que no es solamente venezolano. Yo escuché otros acentos cuando lo entrevistaban. Ellos cogían especialmente la persona que podían acercarse al acento venezolano, pero se escuchaba en el pleito, en la voceadera, otra gente con otros acentos. Pero el enfoque fundamental era Venezuela, porque ellos han iniciado, o sea, no es que han iniciado, sino que le dieron como una pausa a Venezuela y ya otra vez están en acción. Después que la disposición que hizo Obama de decir que Venezuela era una amenaza inusual, ese decreto, y que fue ahora mismo
renovado por el nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces ellos tienen que comenzar, ¿verdad?, a retomar todas esas cosas que han hecho. Además, déjame decirte que Estados Unidos, hay una cantidad que ahora mismo no tengo la cifra de dinero que han inyectado las ONG para trabajar en todos los países por la democracia de Estados Unidos. Entonces, entre esas ONG están las ONGs venezolanas, donde han aumentado en millones la cantidad de dinero para trabajar los temas de esos pueblos. Mira cómo yo paso de Israel, me voy a otros lugares precisamente para demostrar el problema de cómo los medios de comunicación solamente sacan lo que le conviene al sistema, lo que le da dinero. Y por eso, por ejemplo, ayer oíamos hablar de que hay algunos políticos venezolanos de derecha que se están tomando más en cuenta ahora porque le va a llegar más dinero a su ONG. Dependiendo del dinero que llegue, van a tener más proyección y así mismo van a tener más proyección en los medios de comunicación. Entonces, es importante que se hagan estos resúmenes de noticias para que la gente vea otra cara de la moneda y conozca lo que está pasando. Así que te dejo a ti la próxima noticia. Sí, fíjate, correlacionando el comentario que tú estás haciendo acerca de la migración, el problema de la migración, claro, los reflectores están encendidos en torno a la migración venezolana, sobre todo la migración venezolana que propició la derecha, que propició el gobierno norteamericano al imponerle sanciones a Venezuela para empobrecer y cambiar la calidad de vida del venezolano, la venezolana. Claro, ellos están auspiciando la migración, pero la migración es un fenómeno que está a nivel mundial. No se habla, por ejemplo, de los millones de personas que anualmente mueren, por ejemplo, en el Canal de la Mancha para llegar hasta el Reino Unido. Y entonces, con respecto a eso, fíjate que el Reino Unido, el 8 de marzo, presentó un proyecto de ley contra la inmigración que ellos llaman ilegal, que si tú entras al Reino Unido a través del Canal de la Mancha de manera ilegal, tú no puedes solicitar asilo político. Esa ley va contra el derecho internacional y de eso no se habla. De eso se silencia, de eso no hay comentarios, solo se comenta la migración venezolana. De eso es lo único que se comenta. Entonces, fíjate, con respecto a la migración, por ejemplo, aquí en Italia ya van 79 personas que perdieron la vida en el naufragio en Cutro, aquí en Crotone, aquí en Italia. Ahorita, recientemente, ayer domingo 12 de marzo, una embarcación que salió de las costas de Libia pidiendo auxilio, dio el llamado de emergencia y los dejaron naufragar. Allí por lo menos, al menos 30 personas perdieron la vida. Solamente pudieron rescatar a 17 personas y fue un buque mercante. De eso no se habla, solo se habla de la migración, vuelvo y te repito, la migración venezolana. Pero todos estos países son criminales en cuanto a la migración. Y eso lo decía, no lo digo solamente yo, lo dice también el Papa, el Papa Francisco, con respecto a la migración, que las leyes son leyes absurdas. Si tú llegas, si un inmigrante llega por ejemplo, a Italia, pero su familia está en Alemania, no puede pedir asilo político en Alemania porque
pisó primeramente Italia, tiene que pedir asilo político en Italia, vivir en Italia donde no conoce a nadie y donde su familia está en Alemania. Entonces son de las leyes absurdas contra una migración que la propician los propios centros hegemónicos de poder. Y eso hay que decirlo, y la gente lo tiene que entender así, que, por ejemplo, el venezolano que migra no lo hace por su cuenta propia, sino lo hace empujado por una situación económica, porque son migrantes económicos, no son migrantes que son perseguidos políticos, porque en Venezuela a nadie se está persiguiendo a nivel político. No es que tienen en riesgo su vida porque hay una guerra, porque en Venezuela hay una guerra, sí, económica, pero no hay una guerra, no hay un conflicto armado. Son migrantes económicos, pero por una situación que la propició los propios Estados Unidos. Fíjate, cambiando la noticia, vámonos a Francia, donde finalmente el Congreso aprobó la ley nueva para las personas que se van de retiro. Subieron los años, como se han hecho en todos los países desarrollados, han subido los años de retiro. Una persona que está supuesta a irse a los 52 años, a los 62 años, ya hoy tiene que irse a los 67, 65 años. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú terminaste de trabajar a los 62 y te puedes ir a los 62, no lo puedes hacer porque tú no tienes ya la ley para contigo. Y eso ha provocado una serie de protestas en toda Francia. Eso tampoco se habla para estos lados. Nosotros no sabemos esa noticia, la sabemos porque buscamos medio alternativo y nos enteramos. Pero esta semana ha sido muy tensa las relaciones en Francia con el problema de la subida de las pensiones. Tú estás prácticamente ya al final de tu vida y no puedes decir me voy a descansar porque sencillamente no te han llegado los años. ¿Qué tú opinas de eso, Jocelyn? Sí, fíjate, o sea, esta es la acción real y constante del capitalismo para explotar al trabajador y a la trabajadora. Esa es la razón de ser de esa ley que aprobó el Congreso en Francia. No obstante, fíjate que las movilizaciones continúan. O sea, los sindicatos en Francia están decididos a que esa ley la tienen que echar para atrás, como decimos en Latinoamérica, de manera coloquial. Ellos tienen que ceder y van a tener que ceder porque lo que viene son huelgas continuas y generales. Sí, otra noticia que es interesante, en Chile van a comenzar a tener elección del 7 de mayo para elegir el consejo que redactará la nueva constitución, pero sin embargo también en Chile comenzaron la protesta, el mochilazo de los jóvenes chilenos que entienden que el gobierno de Chile no ha proporcionado nada positivo, a pesar de que este gobierno supuestamente viene de esa lucha que se libraron en Chile y que todavía continúan presos muchos de esos jóvenes y muchos de esos jóvenes que perdieron los ojos y que hoy la situación de salud, de educación es la misma, donde no sienten ningún tipo de esperanza como jóvenes para progresar porque el gobierno no le interesa. En este caso, en vez del gobierno reunirse con ellos, lo que vimos fue que movieron todas las herramientas de presión, entre ellos los carabineros, las policías, para prepararse para recibir el mochilazo de los chilenos. Bueno, fíjate, en Chile la situación sigue igual que con el gobierno de Piñera. O sea, es la misma situación con los estudiantes, la represión de los estudiantes,
no hay justicia para los estudiantes que perdieron los ojos, porque recordemos que fueron ataques pensados para quitarle los ojos, para quitarle la vista. Hay jóvenes que perdieron la visión y no se ha hecho justicia, que se esperaba que con Boric al gobierno se hiciera justicia. Es la misma situación que siguen viviendo los mapuches con un territorio militarizado por un gobierno que se supone que es de izquierda. Entonces, yo digo se supone porque estas no son las actuaciones que debería de tener un gobierno progresista. No lo vamos a llamar de izquierda, pero lo vamos a llamar progresistas. No son ni siquiera las actuaciones, el accionar que debería de tener o que uno se espera que tenga un gobierno progresista. Fíjate, también tenemos que decir, entre otras noticias, que Xi Jinping fue reelecto presidente para su tercer mandato y dentro de sus proyecciones está defender su territorio, que en estos momentos es una fuente de atracción, diríamos nosotros, o de enganche para una nueva guerra con China de parte de Estados Unidos. O sea que esa es otra noticia importante a nivel internacional, ¿verdad? Que se realizó en esta semana. Sí, fíjate que fue elegido por unanimidad por la Asamblea Popular China para su nuevo mandato. Y lo que nosotros vemos a nivel geopolítico es que efectivamente China se está consolidando como un centro de poder, un bloque de poder, conjuntamente con otros países, por ejemplo, con India, con Irán, con Rusia, a pesar de que tienen unas diferencias con la India. Sin embargo, pueden entrar dentro del mismo bloque. También fue sorpresiva la intermediación de China con respecto al conflicto que había entre Arabia Saudita e Irán. Por su intermediación se logró, digamos, solventar a nivel político y se restablecieron las relaciones entre Irán y Arabia Saudita. Otra noticia que ha estado bien caliente, muy, muy fuerte, ha sido las declaraciones de los congresistas norteamericanos con la idea de intervenir prácticamente militarmente a México por el secuestro de 4 connacionales, o sea, americanos, que murieron 2 y 2 fueron encontrados con vida por narcotraficantes. Y como se hacía anteriormente, que nunca se encontraba quién lo mató ni quién hizo la acción, pues en estos momentos sí se encontraron quién lo mató y ya esas personas están bajo detenidas. Y los jefes de ellos, del narcotráfico, mandaron una nota diciendo que se excusaban ante lo que estas personas hicieron. Pero han creado una situación desde los medios de comunicación de que en México hay una inestabilidad tremenda, que en México necesita prácticamente el auxilio de Estados Unidos para poder su población sobrevivir ante la situación del narcotráfico. Señores, cuando el narcotráfico era dueño de la calle del gobierno declarado, porque ahora se acaba de declarar con este juicio a este señor que le hicieron, que era el narcotráfico el dueño de México. Y hoy que hay un gobierno serio que está dispuesto a someter a la justicia a quien agrede la ley, hoy quieren Estados Unidos entrar. ¿Por qué? ¿Será porque no le conviene? Incluso están amenazando de que el fetamino se está trayendo de México, cuando en México no hay ese tipo de droga, sino que viene de otros lugares. Sí, así ANLO, el presidente mexicano, ha sido bastante enfático y ha sido
bastante, digamos, claro en la preservación de la soberanía de México al no dejar que los Estados Unidos intervenga en el territorio mexicano. Porque bien sabemos que es una intervención para apoderarse de México. Así es. Mira, y cayendo en otra noticia, vemos que nuevamente Aida Merlano es senadora colombiana, regresa a Colombia, esta vez extraditada desde Venezuela. Ustedes no sé si recuerdan que esta señora denunció al clan de Uribe y comparsa por usar dinero en narcotráfico para comprar votos, donde ella fue electa senadora precisamente con esa compra de votos, pero que la iban a asesinar y por esa razón salió huyendo y llegó a Venezuela, donde todavía respira precisamente por llegar a Venezuela, pero esta vez ha sido extraditada. No sé cuál sería la situación ahora en estos momentos de esta señora. Bueno, fíjate, Aida Merlano es el símbolo del clientelismo a nivel político en Colombia. Ella nació y se crió en un barrio de Barranquilla, entró con una figura, comenzó con una figura que le llaman ellos en Colombia de mochileros, que son los que compran los votos, le pagan a la gente para que vote por un candidato específico y de esa manera ella entra dentro del clan Char, el primero, el clan Gerlain, que era o es una de las familias más poderosas de Barranquilla, que dominaban a nivel electoral, sobre todo la costa del Atlántico de Colombia. Bueno, de esta manera ella empezó a ascender a nivel político, se dio cuenta que podía comprar los votos y de esa manera llegó a ser primero diputada, después senadora. Pero descubren que es la primera senadora que es juzgada por compra de votos, por clientelismo. Tenemos que hacer énfasis en que el clientelismo le produce un daño a la democracia. ¿Por qué? Porque esta señora, fíjate que durante sus años como diputada y como senadora, no hizo absolutamente nada allí. Apenas dos discusiones de leyes que en 8 años que estuvo prácticamente como diputada y senadora, aunque senadora no pudo ejercer como senadora porque le invalidaron las elecciones porque habían sido, digamos, fraudulentas. Ella, inclusive le consiguieron en la casa de campaña, que ella tenía una casa para la campaña electoral, que se llamaba Casa Blanca, le consiguieron allí las pruebas, bueno, fehacientes de la compra de votos. Inclusive, fíjate, María Luisa, llegaron a un tal descaro que ni siquiera se reunían con la gente a hacer lo que se llaman los meetings, o sea, hacer los discursos para prometer, ofrecer, sino que simplemente eliminaron inclusive hasta las reuniones, los discursos, los meetings, las manifestaciones, todo eso lo eliminaron. Simplemente lo que hacían era comprar el voto de la gente. Bueno, esta señora la acusaron, la denunciaron, entra a la cárcel y en la cárcel el clan Char
que ella tenía una relación amorosa porque es una mujer muy bonita, como una latinoamericana muy bonita. Tenía primero una relación con, bueno, con uno del clan Herlain, después tuvo una relación con el clan Char, una relación amorosa, y una guerra entre estos dos clanes hace que la saquen a ella en una operación prácticamente casi de película. Ella sale a una cita odontológica y en la cita odontológica sale por una ventana y en la ventana se la lleva un motorizado, un motociclista, la saca de la vigilancia policial que tenía, pues. Burla la vigilancia policial, vamos a llamarlo así. Ella entra prácticamente secuestrada por Alejandro Char. Eso lo dice ella, no lo digo yo. Eso están en declaraciones de su propia boca, vamos a decirlo así, que Alejandro Char preparó toda esta, digamos, toda esta fuga de Colombia, y la llevan con un ciudadano que lo apodaban, un criminal que lo apodaban o lo apodan el Paisa. Ella cuenta en la prensa, lo pueden encontrar, que este ciudadano, el Paisa, la violó y la golpeó. De allí es que ella sale, logra escapar de esta prisión ilegal donde la tenía y va hasta Venezuela. Pero parece que como sabe tantas cosas, como tú misma lo dijiste, no solamente de estos clanes de Barranquilla, sino a nivel del uribismo y inclusive de la campaña electoral de Santos, del presidente Santos. También tuvo que ver esta ciudadana en la campaña de Santos, en fraude durante la campaña de Santos. Bueno, esta ciudadana llegó a Venezuela y allí estaba escondida hasta que la Policía Nacional venezolana la descubrió y la arrestó. Ahora, recientemente fue que ella pasó bajo la figura de extradición hasta Colombia, pero la vida de esta mujer también tiene precio, sobre todo porque conoce y estuvo dentro de estas bandas criminales con dinero del narcotráfico que le hicieron tanto daño a la democracia colombiana. Fíjate, ya estamos terminando con el resumen, pero hay una noticia que está conmoviendo el sector económico en Estados Unidos, Silicon Valley Bank, que se fue a la quiebra y con él se están yendo otros también. Esto está provocando una histeria generalizada. Incluso el expresidente Donald Trump dijo que estamos al borde de una recesión económica peor que la de 1929 por la situación que se está realizando. También vimos que ya la sucursal del banco en Reino Unido fue comprada precisamente para salvar algunas empresas que están en una situación difícil por el cierre de este banco. Esa crisis económica puede ser mucho más grande, como decíamos, dice el señor Trump. Y esta sucursal la compró el HSBC, la filial de Reino Unido, y la compró por una libra esterlina, que es $1.22, para salvar estas empresas. No sé si tendrías algo más que agregar sobre esta noticia para ya irnos. Bueno, fíjate,
El tema económico es bastante complejo, ¿no? Yo les prometo a los televidentes que vamos a publicar lo más pronto posible un artículo en la página web de Info al Desnudo explicando esta situación, pero les doy una breboca. El Silicon Valley Bank lo que sufrió fue una estampida, o sea, un retiro masivo digamos, de valores por la cantidad de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Entonces, ellos habían hecho, estos inversores habían hecho una reunión en un sitio que se llama Deep Valley, habían hecho una especie de cumbre y después de esa cumbre que le hicieron a inicios de marzo del 2023, fue que a través de mensajes que se comunicaron y decidieron retirarse del Silicon Valley Bank. Por supuesto, un banco que no tiene el respaldo de fondos para este retiro masivo, por supuesto que va a la quiebra. Lo otro es que con este banco, en el día de ayer, el banco Signature Bank, también de Estados Unidos, también se declaró en quiebra. Y esto ha sido un terremoto que le llaman el lunes negro, porque todas las bolsas de valores, tanto en Europa, Tokio y, por supuesto, Wall Street, están en rojo. Están esperando las declaraciones de las autoridades en Estados Unidos, sobre todo qué va a decir Biden al respecto de esta crisis financiera que ya la comparan que es peor que lo que sucedió con Lehman Brothers en el 2008. Lo otro es que, bueno, esto está sacudiendo los cimientos del imperialismo norteamericano porque lo ataca el ámbito económico. Recordemos que los imperios se sostienen no solamente por dentro del ámbito militar, sino uno de los cimientos es el ámbito económico, que es lo que les da la capacidad de invadir y de tomar territorios a nivel geopolítico. Entonces, esto nos demuestra no solamente, vuelvo y repito, un estremecimiento en los cimientos del imperialismo norteamericano, sino también que hay una crisis a nivel de las empresas tecnológicas y en Estados Unidos. Bueno, terminamos aquí con el resumen. Solo decimos que en Honduras el gobierno hondureño decidió darle libertad a las mujeres a tomar la píldora de un día después, sin receta médica, para que no pueda tener consecuencias después de una noche de amor. Entonces, y no solamente una noche de amor, sino también si es producto de una violación también. sí. Eso le da la posibilidad de decidir a la mujer sobre su cuerpo y sobre su futuro y sobre su vida. O sea, si desea tener un embarazo o no lo desea tener. Sí, porque es inmediatamente, o sea, algo que le previene el embarazo. O sea, que con esta nota nos despedimos esta tarde y le decimos que pueden encontrarnos en infoaldesnudo.com, nuestra página, Info Digital, nuestro canal, también infoaldesnudo.com en YouTube. Así que nos encontramos nuevamente el lunes. Hasta luego. Jocelyn. Hasta luego.
Chao. Buenas tardes a todos.